Caracterización de la administración en algunas sociedades antiguas. Las sociedades primitivas. Desde que el hombre está en este mundo, se ha dedicado a trabajar para sobrevivir. Las sociedades primitivas realizaban trabajos de caza y recolección de suministros. Su punto de partida se basaba en la sabiduría de ancianos, y los jefes de familia tenían la autoridad para la toma de decisiones importantes. Los sumerios, consideradas una de las primeras civilizaciones 5000 a.C., fue una región histórica de Oriente Medio que era parte sur de la antigua Mesopotamia. La sociedad sumeria era jerárquica y estratificada, en la cual se ejercía grandes centros mercantiles. El gran aporte de los sumerios establecieron registros escritos para uso comercial y gubernamental. Quien ejercía el control administrativo eran los sacerdotes, reunían los bienes del pueblo y los administraban rindiéndole cuentas a un superior en ocasiones por rey. Los persas. Ubicados una región histórica de Oriente Medio, al este de Mesopotamia, su economía está basada en el impuesto, la agricultura, la minería, artesanía, la metalurgia y la orfebrería. Tiene nivel de jerarquía comenzando esta por reyes, nobles militares y sacerdotes, gobernadores, campesinos comerciales, artesanos y por último los esclavos. Crearon un sistema de medida, peso y medidas. Sus providencias. Los persas tenían un complejo y avanzado sistema de administración de las provincias. Estas se componían de 3 funcionarios: un general, un secretario y el jefe de provincia. Cada uno desempeñaba un papel para que no hubiera corrupción en sus colonias. Además, un inspector real solía pasar cada determinado periodo de tiempo para verificar que todo estuviera en orden dentro de la provincia, y luego informaba al rey sobre el asunto. La administración china. 500 años antes de Jesucristo, Confucio, el gran filósofo, sentó las bases de un gobierno. Aparece Chou con su directorio de sirvientes y funciones, herencias ocupacionales. Aparece Mencius con la organización de las actividades. Sun Tzu con la planificación y dirección de órdenes. Los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden, con un servicio civil bien desarrollado y una apreciación bastante satisfactoria sobre muchos de los problemas modernos de administración pública. Algunas reglas que aportó Confucio fueron que la mente de un gobernante siempre debe de estar trabajando para mejorar de alguna manera su gobierno sin preferencias de ningún tipo. El administrador deberá tener una conducta intachable y sin egoísmos hacia sus colegas, que son unas de las más destacadas y más la última. La administración egipcia. Los principales aportes fue su fondo de valores de fondos de impuestos, para esto luego invertirlo comercializando otros objetos. Ellos ya tenían especializados los cargos como soldados, marineros, cocineros. Tenía un sistema administrativo burocrático que se caracteriza por procedimientos centralizados, segmentación de responsabilidades, especialización del trabajo. Los servicios y bienes fueran administrados de manera pública y colectiva, a través del gran poder del gobierno central. Dejaron varios aportes como la planeación, organización y el control de masas de trabajo organizado. La administración griega. En Grecia son mayores exponentes son los reconocidos filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles y Pericles. Cada uno de ellos aportó aspectos a la administración. Sócrates utiliza en la organización aspectos administrativos, separando el conocimiento técnico de la experiencia. Platón habla de las aptitudes naturales de los hombres, que podemos especializarnos en una tarea, da origen a la especialización. Aristóteles dice que para lograr un estado perfecto, se logra por medio de una buena administración, pone a la administración en primordial para el estado. Pericles nos da unos de los principios básicos de la administración que se refiere a la selección de personal, la cual, si analizamos en estos tiempos, aún se realiza para las contrataciones en las empresas, y del mismo modo la preparación para los cargos. La administración romana. El imperio de Roma se situó en el continente europeo, en la península itálica. Ellos cada año eligen unos magistrados encargados de gobernar el país. Los cuestores, finanzas. Los ediles, administración. Y los pretones, justicia. Los romanos clasificaron las empresas en 3. Públicas. Las que realizan actividades del Estado. Semipúblicas. Las que pertenecen a sindicatos privadas.
las que eran manejadas por civiles. La administración de las siguientes instituciones. La Iglesia Católica aportó a la administración las estructuras jerarquizadas descentralizadas con control estratégico y políticas centralizadas. En el ejército. El ejército aportó a la administración la organización lineal, por ejemplo, tiene sus orígenes en la organización militar de los ejércitos de la antigüedad y de la época medieval. La escala jerárquica, es decir, la escala de niveles de mando de acuerdo con el grado de autoridad y de responsabilidad correspondiente. El concepto de jerarquía dentro de la organización militar es tan antiguo como la propia guerra, pues existió siempre la necesidad de un estado mayor para el ejército. En la sociedad feudal. Durante la época del feudalismo, en las sociedades la administración estaba a cargo de cómo lo catalogaban el señor feudal, quienes tenía sirvientes. Realmente el aporte fue cuando terminó esta época los sirvientes comenzaron a independizarse y ser trabajadores, aparecieron las corporaciones y gremios que implementaron las condiciones de trabajo como los horarios y salarios.